Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une una vez más este sábado 13, menos mal que es sábado y no otro día, sábado 13. Vamos a tener por invitada especial a la escritora Minerva del Risco, fundadora, presidenta de la Fundación René del Risco, que recibe Mar de Palabras del 18 al 21 de junio con invitados especiales, escritores de nuestra región. La vamos a recibir de manera exclusiva y excepcional, pero también vamos a hablar de esa programación. Pero claro, Francofonía de las Américas. La Embajada Dominicana en París, conducida por David Puig, tuvo un encuentro maravilloso de autores, ¿verdad?, franceses, que abarcaron el tema de República Dominicana en sus obras. Y comentaremos de cómo República Dominicana está en literaturas francófonas. Óiganme bien, déjenme decirles que ya Punta Cana no es únicamente un aeropuerto. Se acaba de abrir el Centro Cultural Rainieri, Fran Rainieri, que abrió con una exhibición colectiva de la Fundación RISEC. Y todo esto es muy intenso, sumamente intenso, porque también tenemos que abrir nuestra ventana a las problemáticas climatológicas. Y lo vamos a comentar por qué. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin timonel. Pero ¿quién dijo que el mar de las Antillas anda sin timonel? Porque tiene el timonel del Festival Mar de Palabras, que ya arrancó el jueves 18 y que se mantiene en pie firme hasta el 21 de junio. Una iniciativa de la Fundación René del Risco. Óigame bien, la Fundación René del Risco, que, personalizada por la escritora Minerva del Risco, llega de nuevo a República Dominicana por segunda vez. Un festival, no feria, no salón del libro, festival. ¿Qué significa eso? Festival, fiesta, alegría, movilidad, diversidad, transversalidad de reflexiones. Y tenemos el Caribe muy, pero muy presente. Y así tenemos, por ejemplo, este jueves 18 que viene, se va a dar en una PEC una reflexión sobre letras vivas y futuro de la escritura universitaria en la IA. Óigame bien qué reflexión. Yo estoy escogiendo elementos para ustedes, porque ustedes pueden entrar en la programación Mar de Palabras 2026 y tendrán todo. Pero también déjenme decirles que hay un tema extraordinario, y ese tema será el viernes 19 de junio, cuando la historia vuelve, porque la historia vuelve en la literatura. Y es María José Rincón, que va a conversar en UNIBE con Pablo Gómez Borbón, dominicano residente en Bruselas, que hizo Morir en Bruselas, homenaje a la memoria de la izquierda dominicana exiliada en la figura de Maximiliano Gómez el Moreno. No, esto es muy abierto, muy abierto. Pero esto no se queda ahí. Gustavo, prepárate, porque el viernes 19 de junio,
En el Centro Cultural de España se presenta Silvio Rodríguez. El tema, Diario de un trovador. Diario de un trovador con la presencia de Daniel Mordonsky, Jochi Herrera y, claro, nuestro más enamorado de la cubanía musical, José Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez, en el Centro Cultural de España, viernes 19, de 10 a 10:50 de la mañana. Mira, no te lo pierdas, ¿eh? Son temas de gran excepción. Y obviamente son muchas cosas a la vez y en los mismos horarios, de tal manera que también quiero destacar para ustedes que el sábado 20 de junio tendremos una tertulia un poco loca a las 9 de la mañana en el Hotel Kimpton, que es donde recibe oficialmente el festival. Tendremos la tertulia literaria El Delirio, óigame bien, El Delirio y la Forma, con Carlos Granés y Camilo Hoyos. Pero ustedes no saben que aquí viene también una de las mayores escritoras del momento, Dolores Reyes, y que va a ser recibida por Xavi Allán, y van a hablar de voces que iluminan el sábado 20 de junio en el Hotel Kimpton. Pero ese mismo día a las 11, nuestra Soledad Álvarez, con Manuel Vilas y Cézanne Cardona, van a conversar con José Enrique del Monte sobre el tema La vida que nos rodea. Recuerden de Soledad, la isla que vivo, Soledad, ¿ok? Y claro, es un festival de literatura abierto, pero que también es responsable y se responsabiliza con la lectura, porque ¿para qué la literatura si no conlleva lectura? Y tendremos el domingo 21 a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Banreservas, Escribir el Padre, Memoria y Ausencia. Un tema formidable. Escribir el Padre, acuérdense de la novela de Rita Indiana, Papi, de ese padre que vivió en la diáspora y que fue totalmente imaginado por la autora. Y entonces Almadelia Murillo va a conversar con Clidia Díaz. Señores, miren, honestamente hay que tomar las cosas con la seriedad que vienen. Este festival tiene temas que nos tocan a todos, porque déjenme decirles que ese mismo domingo a las 7 de la tarde tendremos la música de las palabras. No se me pierdan, en el Hotel Kimpton de las Mercedes, la música de las palabras, con José Mármol, Soledad Álvarez, Piedad Bonet, que van a conversar con Leandro Pérez. Entonces, miren, amigos queridos, yo no puedo hablar de tantas cosas. Yo he seleccionado para ustedes lo que me toca en el alma, y lo que me toca en el alma tiene una gran apertura para todos, donde todos ustedes van a encontrar la fécula de sus intereses literarios. Así que entren en el sitio web de Mar de Palabras y ustedes verán que por el Mar de las Antillas anda un festival de literatura, Mar de Palabras, de la Fundación René del Risco. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo.
De Quisqueya al mundo. ¿Cómo se llega de Quisqueya al mundo? Pues mira, Gustavo, realmente es una buena opción que este programa se dirija bien a la literatura, porque es la literatura dominicana que puso a República Dominicana en el mapa del mundo. Óyeme bien. Este siglo XX, que fue tan marcado, ¿verdad?, por la dictadura, por los 12 años, por tener una política exterior sin representación diplomática, obvia, eficiente y conectora del país. Pues es la literatura dominicana que puso a Quisqueya en el mundo. Déjeme abarcarle unos puntos. Una obrita que no es obrita de nada, la crónica de las Indias, desde las casas. Esa crónica de las Indias nos pone en el mundo taíno, nos pone en el mundo de los cacicazgos. Y entendemos cómo fue dividida la isla en sus aspectos amerindios antes de que llegaran los fundamentos afroamericanos y afrocaribeños. Pero ¿cómo vas a entender tú las problemáticas sociales de República Dominicana y conocer la tierra dentro de Dominicana si no lees la cuentística de Juan Bosch? ¿Cómo le llegas? ¿Cómo vas a conocer la problemática política dominicana después de los 12 años si no lees Los algarrobos también lloran, de Virgilio Díaz Grullón? ¿Y cómo vas a visualizar la realidad social y política profunda de República Dominicana? Ok, si no lees la obra de Stanley, que te habla de toda esa narrativa azucarera del este, de toda esa problemática. ¿Y cómo conocer la realidad urbana, política dominicana, si no te lees a Marcio Veloz Mayolo? Si no te lees Desde Abril en Adelante. Y la mística dominicana, si no te lees Sombra Difusa de Castañeda. Biografía difusa de Sombra Castañeda. Es decir, queridos amigos, que la literatura dominicana es una de las literaturas del Caribe que tiene más cuerpo país. Hay un país adentro y aún hay un país afuera, porque hay una escritura país afuera. Gustavo, ¿cómo tú vas a saber realidades diaspóricas y de memoria si no te lees a Junot Díaz? Si no lees a Julia Álvarez, El tiempo de las mariposas, ¿cómo te va a llegar la historia de las Mirabal? Y cómo las nuevas generaciones, las generaciones influencer, las generaciones que se manejan también con música, instalaciones y performance, la escritura performativa de Rita Indiana. Con esto quiero decir que el mejor y mayor pasaporte para conocer a República Dominicana es su literatura. Su literatura. Por eso yo aposté siempre por la literatura dominicana, Gustavo, porque cuando yo llegué a este país a investigar, toda la historiografía estaba resellada por ideologías políticas y la historia es una ciencia y yo tenía que buscar las realidades, las identidades y las verdades y las mentiras en la literatura, porque la literatura ofrece eso.
Y en el caso de Dominicana Quisqueya, mucho más. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Gustavo, a mí que me explique cómo es posible que en una nación caribeña como República Dominicana, que tiene un museo del hombre con la mayor colección de piezas taínas, que en el 95 llevó a Francia y a Italia un préstamo de piezas taínas que hicieron asombro a nivel internacional, de considerar el patrimonio cavernáculo caribeño a través de la herencia amerindia de los arawak, de los taínos. ¿Cómo es posible que con un museo taíno, con una academia de historia, tengamos hoy día una disputa dentro de las cuevas del Pomier? Miguel y Gustavo, escuchen eso. ¿Cómo es posible que el país que tiene el mayor patrimonio amerindio, curado, razonado, estudiado, investigado por fenómenos científicos, como fue Marcio Veloz Mayolo, como fue Carlos Deive, como fue el señor Luna, como es Carlos Andújar, como son tantos investigadores, tengamos hoy una de las mayores cuevas antropológicas, etnográficas, Miguel, Gustavo, del Caribe, la cueva del Pomier, que nos la pongan en peligro, porque hay explotadores de tierras, oligarcas, que quieren avasallar una región para contaminar la memoria etnográfica y antropológica. Entonces yo voy a decir algo clarísimo. Si en este país no hay una decisión de Estado con decreto, juramentaciones, leyes y prohibiciones, ¿ok? Las empresas van a avasallar las cuevas, porque tenemos las que tenemos, pero quizás que tengamos más. ¿Qué hace una empresa de cal amenazando una cueva amerindia? Está bien, la gente necesita trabajo, pero démosle trabajo a los comunitarios, a los campesinos, a los pobladores, a través del turismo cultural. Señores, hagamos de la cueva del Pomier uno de los primeros espacios culturales para detenerse y estacionarse ahora que quieren poner el sur de moda. Así como se hizo lo que se hizo como Cumayasa. Oye, Cumayasa, porque está cerca de la Romana, porque está cerca del movimiento pop y del turismo. Entonces, como el Pomier está en el ruralismo y en una provincia compleja como San Cristóbal, me la tienen chopeada. Pues la cueva del Pomier tiene más material pictográfico, memórico, que Cumayasa. Señores, vamos arriba, presidente, tírese un decreto definitivo. Oh, pero ven acá, pero acaban de hacer un parque en Jaina. ¿Quién va a ir a Jaina el turismo? Ahora mismo, ahora.
No es que Jaina no se lo merezca, ¿verdad? Pero empecemos por lo que tenemos. Tenemos esa herencia cavernácula. Hagamos un parque etnográfico, cultural, que rodee toda la cueva y que le dé sentido a esa región que se está volviendo loca con tantos problemas. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Saludamos de admiración y aplauso a la familia Rainieri que tuvo la idea de hacer posible que se abriera un centro cultural de arte del Caribe en una sala temporal del Centro Cultural Rainieri. Abrimos esta ventana porque nuestro este estaba muy pobre y muy escaso de actividades culturales posibles. Y don Frank, como doña Aide, siempre son personalidades y personas abiertas a todas las ideas que integren nuestra República Dominicana en el siglo XXI. Entonces, don Frank y la señora Rainieri abrieron, ¿verdad? El día 9 una sala temporal de exposiciones con el tema el mar como territorio. Estoy casi llegando, me pone. ¿Eh? Estoy casi llegando, me pone. ¿Puedo seguir el tema? Ah, espérate. Se entra por el frente de Funglode. ¿Qué le pongo? Le pongo sí, es sí. Tú tendrías que mandar ya a Mariel que la vaya a esperar. Ok. Venga, vamos a terminar esto. Ok. Sí. Entonces, ellos tienen una exhibición con un título maravilloso, El mar como territorio. Óigame bien, tenemos mar de palabras y tenemos ahora el mar como territorio que reúne 70 obras de 45 artistas antillanos de la colección Héctor José Rizek para explorar la memoria, historia e identidad de esta región. La señora Aide Rainieri definió la apertura del centro cultural como una materialización de una visión que su esposo, Frank Rainieri, había concebido durante más de 3 décadas. Y Gustavo, hay que decir las cosas como son. Los grandes proyectos toman su tiempo. Entonces, déjenme decirles que esta exhibición se mantiene hasta el 10 de enero. Volveremos a hablar de ella. Hoy estamos abriendo esta ventana, ¿verdad? Y decirles ya que la apertura oficial del centro va a ser el 24 de octubre, porque coincide con la fecha natalicia de Don Frank. Me place, me place expresar que la museografía ha estado a cargo de Raúl Morilla, quien además presenta una exhibición en esta muestra. Como ustedes saben, queridos amigos, ha sido todo muy concurrido. Estuvo presente nuestra distinguida y querida Marian Tolentino, Aide Curé de Rainieri, Fran Rainieri, Orlando Isaac, Henry Mercedes y, claro, el dueño de la exhibición, José Rizek. Así que ya ustedes saben, y la presencia del amable, del amable siempre carismático Eduardo Sanz Lobatón. El coleccionista entiende que la exposición establece diálogo entre las figuras
sagradas y contemporáneas y voces contemporáneas de las artes del Caribe. No te lo pierdas, el mar como territorio en el Centro Cultural Rainieri de Punta Cana. A rienda suelta. Hoy recibimos a la escritora Minerva del Risco, directora, fundadora y presidenta de la Fundación René del Risco. Minerva es una apasionada de la literatura, no únicamente por ser la hija del apellido que lleva y del nombre que lleva, hija de René del Risco. Ella primero ha demostrado su amor por la literatura desde muy joven como lectora y como interés que ella ha tenido para los encuentros internacionales. Ha participado en la Feria del Libro de Madrid en varias ocasiones y ha sido una asidua y permanente visitante del High Festival de Cartagena de Indias. Para ella, la literatura tiene importancia humana, es decir, la literatura es un enlace cognitivo con lo humano. Y dentro de esas experiencias que ella tiene, hace posible para que República Dominicana sea un punto transversal de encuentro de intelectuales, de pensadores, de escritores y de promotores intelectuales del libro, pero también editores. Esta es la segunda edición del Festival Mar de Palabras que ella fundó. Y en esta segunda edición va a haber un acercamiento hacia las universidades como UNIBE, APEC, el Centro Cultural de España, para hacer posible que la literatura llegue a todos, absolutamente todos los públicos, en su diversidad de géneros, sea narrativa, poesía, cuentística, etcétera, y que ese empeño que ella tiene haga posible que República Dominicana se convierta en un centro de convocatoria cultural internacional, sellando nuestra zona colonial como un espacio turístico donde los imaginarios literarios se puedan encontrar cada 2 años. El conjunto del programa tiene un aspecto conceptual que vamos aquí a abarcar en presencia de nuestra invitada, Minerva del Risco. Pues aquí estamos a rienda suelta, Minerva. Bueno, muchas gracias, Delia, por invitarme a tu programa a rienda suelta. Entonces, para ver de qué. Bueno, pues a rienda suelta con Minerva del soltamos. Risco, que nos va a soltar sus ganas, sus ansias y sus logros en literatura. Minerva, estamos en un país que tiene una feria del libro. Y Minerva del Risco, con su experiencia, se atrevió, ya esta es la segunda edición, a crear y a lanzar, que el título me gusta mucho, Un mar de palabras. Primero dinos por qué ese título. Bueno, después de haber pensado mucho en un título que hablara de nosotros, que hablara de nuestro país, de lo que somos, de nuestra identidad, de lo que vemos todos los días, que es el mar por todos lados. Sí. Entonces, después de pensar mucho en eso, yo definitivamente pensé, o sea, me dije a mí misma, el mar tiene que estar presente, pero no el mar que nosotros conocemos Ni que nos separa. ni que nos separa, sino ese mar de palabras que nosotros llevamos dentro y que tenemos que ir
sacando fuera me refiero fuera del país, eh, exportarlo y que la gente nos conozca. Sí. Entiendo yo de varias declaraciones públicas que has hecho en encuentros que aquí de lo que se trata es que la literatura permita acercar y compartir reflexiones, pensamiento e ideas. Sí. Es decir, que la literatura sea más de los libros que leemos, que sea un elemento que concerte reflexiones, como por ejemplo la historia dentro de la literatura. ¿Qué hacemos con esa historia? Entonces, este año veo que hay un programa muy plural, ya lo hemos comentado aquí dentro de nuestra radio, y hay focos que son muy interesantes. Veo que ustedes no tienen la dicotomía del libro escrito físico papel con la inteligencia. No. ¿Verdad? Sí, bueno, para nosotros, para Mar de Palabras, como para cualquier otro de los festivales que se hacen en el mundo, yo creo que es importante el libro, Sí. especialmente el libro, y Que el libro, huele, el que se toca, el que se come, claro. el que se toca, el que se lee con las manos, el Ajá. que se siente, el que tú hueles, como tú dijiste. Y ese nunca va a morir. No, jamás. Al Al contrario, está contrario. tomando una fuerza impresionante Sí. y lo está haciendo a través de los festivales, a través de las muchas otras ferias del libro que se hacen en el mundo, importantísimas, de las editoriales, Ok. yo creo. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro en Mar de Palabras? Es precisamente, bueno, no es una feria del libro. Claro que no. Está muy, Ni un muy, salón del libro. no, para nada. Está, de hecho, muy distante a lo que es una feria del libro. Nosotros no fomentamos la venta de libros, nosotros fomentamos la conversación, el diálogo. Muy bien. Óigame bien, la conversación. La conversación, que es un tema profundamente clásico desde el siglo XVII, porque no había literatura ni filosofía que no convocara en los cafés a hablar. Yo que soy francófona francesa, ¿quién no iba a hablar al Procope de París, a Les Deux Magots de París, a Maspero? ¿Por qué? Porque la literatura es conversación, Exacto. tertulia, Así, causerie. así es. Entonces, eso no ha muerto, se quedó en pausa por muchos años. Y la verdad es que la tecnología ha sido fuente importante para que ese cambio se diera así. La lectura rápida, el informarse a través de las redes, eso ha mermado un poco Sí. la parte conversacional de la gente. Okay. Entonces, el escribir por WhatsApp, antes Sí. era por otros sistemas que tenían otros teléfonos, pero ahora está volviendo de nuevo. El libro Estamos está regresando. volviendo. No solamente el libro, está volviendo Los la conversación. grupos de lectura, Exactamente. las conversaciones, las tertulias. Hay una avidez, una necesidad de Sí. que esas cosas vuelvan a suceder. La gente quiere hablar, la gente quiere escuchar. Voilà. La gente Sí. quiere los Sí. encuentros físicos. Claro que sí. Los encuentros físicos, la confraternidad. Bien, entonces Minerva, ¿cómo nace en ti la escritura? Bueno, siempre ha estado, siempre. Yo recuerdo desde pequeñita, yo pensaba mucho, yo siempre he hablado muy poco. Sí. A pesar de que tú me estás oyendo a mí, que yo estoy no, yo hablo muy poco, yo escucho mucho, yo reflexiono mucho y yo observo. Sin embargo, siempre he escrito. La pausa fue muy grande desde mis
años 20 hasta mis años... Desde que tuvo 20 años, que ella no Ajá. nació en el 20. Ok. No, desde que tuve 20 años, desde los 20 años hasta los 40 y pico de años, Sí. yo tuve una pausa, no una pausa escritural, sino una pausa que no No te llegaba, no me te salía. no quería darme a conocer, no quería visibilizarme como Pero, escritora. entonces permíteme. Desde Realmente no tuve la oportunidad de Ya. hacerlo. Entonces permíteme, Minerva. ¿Será el resguardo psicoanalítico de la hija de René? Es posible que el nombre de mi papá pesara tanto que yo no me atreviera, pero ya a los 40 y pico de años, 45 años, una amiga, muy amiga mía, Marta Rivera, Sí, fue la poeta. que más, poeta y novelista. Y novelista también, claro. Ella fue la que más impulsó de que yo realmente ya me descubriera. Te descubriera, sí. Entonces, así sucedió y así empecé a escribir como empieza casi todo el mundo en este Sí. país, escribiendo poesía. Poesía. Entonces, ¿qué pasa? La poesía en prosa En prosa. o prosa poética, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que la poesía no fue convirtiéndose en otra cosa, fue convirtiéndose en historias, fui introduciendo personajes, Claro. porque yo quería contar cosas y la poesía no era suficiente para yo contar las Sí. historias que yo quería contar. Pues yo tengo la gracia y el honor, que también me voy a publicitar, porque ¿por qué no? Que en la antología que estamos trabajando, estás tú. Ah, Y ahí están poemas en prosa que a mí me matan, la poesía en prosa, porque una cosa es la poesía y otra cosa es la poética. Y tú puedes escribir poesía que no tiene ninguna poética y tú puedes escribir en prosa que tiene toda la poética del mundo. exacto. ¿Ok? Ujú, Pienso en ti, Justino. ujú. Esbozo tu cuerpo frágil, montado en un balandro con olor a caña. Qué imagen, ¿eh? De Sí, allá de San Pedro, ¿no? sí, Te imagino con tus escasas carnes. Qué maravilla eso, ¿eh? Envueltas en un traje de drill impecablemente blanco. así es. Tus ojos azules y saltones. Tu elegante delgadez como espiga de trigo. Tu acento de otra isla. Ujú. Tu nariz perfilada. Tu distancia de la raza de hacheros. Tu altivez y tu trayecto. Yo, que fui criada por mi abuelo, me mató. Sí. Y déjame decirte que yo a Justino nunca lo conocí, porque Justino se murió muy, muy joven y yo aún no había nacido. Pero Justino fue un personaje muy importante en mi familia. Y en la memoria tuya, en Sí, tu imaginario ahora. del imaginar, sí, y de la memoria de que me pasó, Sí. que me pasaron mis abuelos, ¿no? Él era mi bisabuelo, Tu bisabuelo mi Justino, bisabuelo, sí. que vino de Cuba. Sí, Y vino de Cuba montado en una barca sí. a San Pedro de Macorís a Macorís, trabajar en la claro. caña. Sí, como vinieron Entonces, otros también exactamente. de Entonces, Curazao. yo entendía que Sí. Justino era un personaje importante en mi vida y que yo tenía que de alguna manera honrarlo. Bueno, Y encontré esa forma de honrarlo, así sí, como he honrado a otros sí. personajes. Entonces, ¿cómo te llega la novela? La novela, mi novela. Sí. Mi novela llega, y te lo voy a confesar hoy por primera vez en público. Di el título a los oyentes, que es Se llama En el borde de la noche. No se en ha el borde. publicado Pero yo sé todavía. que estabas en eso. ¿Y cómo está? Estoy en eso. ¿Cuándo va? Yo espero que alguien en una editorial se interese. Estamos Préstame el en eso. manuscrito para leerla. Te lo puedo prestar. Sí. Y yo tengo mis escondrijos editoriales. Ah, bueno, pues vamos a ver eso. Entonces, ¿qué pasa con la novela? Mi papá cuando muere deja en su maquinilla
un texto que me iba a regalar el día de mi cumpleaños. Él muere el día 20 de diciembre, mi cumpleaños era el 29 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Él escribe el texto, tenía como una página, y el último párrafo que quedó en la maquinilla sin terminar es: te escribo en el borde de la noche. Qué maravilla. Y a él que le gustaba tanto la noche. Para contarte de Trujillo. Y ahí se quedó. Entonces, de ahí en adelante me quedó eso en mi mente. Qué maravilla. Que quería papi contarme de Trujillo. O sea, y primero, de Trujillo nunca, o sea, venimos a saber hace pocos años. Claro. Entonces, porque en esa época no se hablaba de Trujillo. Claro que no. Especialmente los que sufrieron la tiranía. Sí, porque tú naciste al final. Yo nací en Puerto Rico, uno de los exilios de tu padre. Exactamente. En el único exilio. Sí, de tu papá. Exacto. Claro. Entonces, yo empecé a imaginar cosas, a recordar cosas que yo oía desde pequeña, a preguntar. Luego ya al final, ya cuando tengo la novela armada, empecé a hacerle entrevista a personas que tuvieron con papi ahí y que supieron cosas que nunca se dijeron. Entonces ahí ya fui armando todo. Pero claro, ese es el 20% de la novela. El 80% es ficción. Sí, qué bien. Sí. Sí, me interesa mucho, porque te iba a decir, tú sabes que yo he leído obras tuyas, inclusive las he presentado en prensa. Pero esa historia me interesa mucho, Minerva, porque yo creo que aquellos que somos hijos de historias, por ejemplo, yo soy nieta de la Guerra Civil Española, hija de la Guerra Civil, las literaturas de la posguerra civil, como las literaturas del post-Trujillato, de la memoria de Trujillato, que vengan de España o de dominicanos de otro sitio, tienen en común los efectos de la memoria emocional. Es muy interesante ese aspecto. Entonces, ojalá que la publiques pronto. Y también has escrito cuentos. Claro, tengo un libro de cuentos que para mí... que ya está publicado. Sí. Y tengo cuentos que todavía están inéditos, que estoy trabajando en eso, en otro libro de cuentos. Pero sí, el cuento es lo que más me llena. Por eso te decía, de la poesía paso al cuento, a integrar personajes en la poesía, y eso ya me estaba convirtiendo la poesía en pequeños cuentos. Sí. Entonces ahí fui ya trabajando más el cuento a nivel literario. O sea, mis historias las empecé a trabajar desde el cuento. Sí. Entonces, y eso es lo que creo que mejor trabajo. Sí. Y lo que más me gusta. Sí. Porque me gusta contar historias incómodas. A lo Virgilio Díaz Grullón. Historias que la gente no, que la gente, que no se cuentan. Que no se cuentan. Claro. Pues mira, eso de las historias que no se cuentan, a mí me lo decía Cortázar en París. Me decía, para mí el cuento es una manera de decir las cosas con un carácter de urgencia, pero a la vez de eficiencia. Porque me interesa que el lector llegue rápido a lo que quiero decir. Exacto. Sí. Hay ese efecto de rapidez, que un cuento no es una novela corta. No, para nada. Ni una novela es un cuento largo, le digo yo a mis estudiantes, sino que hay una tesitura específica, y hay una estructura en el cuento que te obliga a una escritura como más pensada. La gente cree que es fácil escribir un cuento. No, para nada. Yo creo que es mucho más difícil que una novela, porque tú tienes eso mismo, o sea, lo breve del cuento te hace que tú tengas que tener un control muy fuerte. Minerva, en estas programaciones este año, en relación al año pasado,
he visto que hay una apertura con las universidades antes de la inauguración oficial en el Kimpton. Sí. Okay. Y es una fórmula de asistencia, de participación gratis, ¿verdad? Sí. Para estudiantes, para jóvenes. Entonces, como que han querido responder a los dos aspectos, es decir, dar pensamiento, reflexión, encuentro y tertulia a la juventud universitaria y la que quiera venir, y después, por otro lado, están como las cosas más aferradas en el pensamiento, porque hay un pensamiento científico dentro de la literatura que nos pone a pensar con lógica y entendimiento, ¿verdad? La forma, por ejemplo, emoción y forma, que Mármol y Soledad Álvarez comentarán algunas cosas de ese aspecto, ya lo hemos comentado aquí. Entonces, ¿qué te llevó? ¿Qué les llevó a tener esa apertura hacia las universidades? ¿Se quedaron con esas ganas en la primera edición? No, yo creo que una de las cosas que debe integrar un festival de literatura es definitivamente la diversidad. No esperar a un público que está ahí, que es el público potencial, sino también nosotros ir ir a los espacios. Okay. Ir a los espacios y buscar diversidad. Sí, sí, sí. Buscar también juventud, claro, gente joven, claro. que están cada vez más interesadas en la literatura. Sí. Entonces, yo creo que integrar a las universidades es llevar esos espacios de encuentros y de diálogo que de otra manera tal vez para ellos es difícil trasladarse a otro lugar. Sí. Minerva, estamos muy honrados de tu presencia y antes de que nos dejes, porque volverás siempre aquí, dinos 3 razones de conectarse con Mar de Palabras. Bueno, yo creo que las personas, tú puedes, la única manera, o no de la única manera, pero una de las formas en que tú puedes ver otros mundos, ver otras vidas, es escuchando a personalidades de otros países, oír sus historias. Oír lo que están pensando, lo que están reflexionando, de lo que se está hablando en otros países. Los escritores son una fuente para eso. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón es la lectura. El fomento a la lectura es impresionante. Libro. Y no, mira, el año pasado yo encontré gente que me decía, yo no leía, pero yo voy a empezar a leer a partir de ahora. Y se está dando, ¿eh? Y se está dando. Sí, o sea, la cantidad de clubes de lectura que se han abierto a partir del año pasado para acá es impresionante. O sea, hasta las empresas tienen clubes de lectura. Qué bien. Sí. Y yo pienso que eso es básico. Yo creo que el festival está cumpliendo su objetivo. Su objetivo. De ampliar, de diversificar. Y de crear nuevos lectores. Nuevos lectores y nuevas generaciones. No sabríamos cómo agradecerte, Minerva, por estar aquí. Nosotros aquí en el programa, que sepan que hemos reservado este espacio para que Minerva del Risco hablara como escritora, ¿verdad? Pero que en el programa tienen, en la cápsula por el Mar de las Antillas, justamente, Mar de Palabras, y he sacado para nuestros oyentes los puntos más claves que a mí me atraen. Pero tú puedes entrar, tienen un sitio web ustedes donde la gente entre. Sí, el sitio web es mardepalabras.com. Ahí pueden encontrar toda la información, toda la información referente a Mar de Palabras. Mardepalabras.com. Ya ustedes saben, el que se lo pierda es que no está en la cosa. Contigo, Delia Blanco. Gracias, Minerva. Muchas gracias, Delia, por invitarme.
Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Pues sí, queridos amigos, ya les había dicho la semana pasada, ¿verdad? Que la francofonía de las Américas también es literatura y que justamente en Mar de Palabras va a venir Pablo Gómez, que fue quien escribió el libro Morir en Bruselas, y aunque esté escrito en español, el trasfondo es en un territorio francófono que fue Bélgica y que fue Francia, países del exilio. Una referencia extraordinaria de aquellos años 70 en el mundo del exilio en territorios de libertad, como fue Bruselas y como fue París. Pero la francofonía de la que hablamos es que la Alianza Francesa de República Dominicana, en el marco, en el marco de la fiesta de la música, va a presentar dos películas con trasfondo musical, una película sobre Charles Navour y una película sobre Gilbert Bécaud. Entonces, yo te invito a entrar en el programa de la Fiesta de la Música 2026 y toparte ya con el programa de la Alianza Francesa que va a tener para todo público y gratis ¿eh? La película Monsieur Aznavour y Monsieur Bécaud, Gilbert Bécaud. Pero claro, la fiesta de la música es una fiesta que tengo que mencionarlo para todos. Es un propósito que se va a dar el 21 de junio y que tiene una trascendencia internacional desde que la creara en 1981 el entonces ministro de la Cultura Jacques Lang. Gustavo, París fue apoderado por todos los músicos en todas las calles esa noche, desde los más famosos a los más aficionados y amateurs. Y desde entonces, esa idea de abrir las ciudades a la música se expandió por el mundo entero. Y gracias a la Embajada de Francia, y gracias a la Alianza Francesa, y gracias a los conservatorios musicales de República Dominicana, también Dominicana tiene una fiesta de la música a partir del 21 de junio con una trascendencia de la música francófona, pero también de la diversidad musical de toda nuestra región caribeña. Contigo, Delia Blanco. ¿Y sabes qué? Ponme entonces una pieza de Xiomara Fortuna que participó en muchas fiestas de la música en Guadalupe, en Martinica, en Francia, en Bélgica, etcétera, y etcétera. Mar y tierra, adentro. Mar y tierra adentro y obviamente cada vez más adentro. Porque quiero invitar a nuestros queridos oyentes de interesarse por todo lo que proporciona la región de Montecristi. Claro, hay que llegar a Montecristi, hay que coger carretera. Y coger esa carretera vale la pena porque ustedes no se imaginan el tipo de tipografía y de geografía que hay en esa zona, Gustavo, porque la gente te habla del sur, que es un espectáculo, pero desde Punta Rusia hasta Manzanillo, esa costa atlántica de ese norte fronterizo es un espectáculo, pero el espectáculo mayor para todo aquel que le gusta conocer es meterse en Manzanillo, lo que era el pueblo
de la United Fruit Company, que todavía están los rieles de aquellos trenes que llevaban el banano hasta el barco, que todavía está el muelle. Si tú te metes por la costa, tienes casi 20 kilómetros de manglares, Gustavo. Y en esos manglares tú te vas a encontrar con toda la gran diversidad de garzas, desde la garza real hasta la garza más genuina. Pero entre los manglares, familias de cangrejos, pero arrebatados. Digo, me imagino que todavía, al menos que el salvajismo de los mata naturaleza hayan tupido también esos manglares exclusivos y únicos de Manzanillo. Y una vez que tú visitas Manzanillo, tú puedes llegar a la playa de Montecristi. Y en la playa de Montecristi, tú vas a encontrar restaurantes, ventorrillos, que te van a ofrecer lo que se come en Montecristi en cuanto a pesca se diga. ¿Tú sabes qué, Gustavo? Un pez blanco de orilla que se llama la lisa y que puede ser comparable a la lubina. Entonces yo digo que este país no hay que tenerle miedo a las distancias, hay que ir hacia el país. Y la carretera a Montecristi es mucho mejor. Peor es la carretera que va a Constanza. Y la gente va como loco para allá. La carretera que sube hasta Montecristi es una carretera que te permite, oye, pararte en Punta Rusia, llegar hasta Manzanillo, pasarte un día fabuloso en la playa de Montecristi. Y allá mismo hay hotelitos y hotelazos y hoteles. Así que no te lo pierdas la prospección ecológica de los manglares en la zona Montecristi, Manzanillo. Contigo, Delia Blanco.